Su nombre completo, señor. Zúñiga Rodríguez José Antonio. ¿Cuándo ingresó? El 14 de diciembre del 2005. ¿Por qué delito? Homicidio calificado. Toño está en el reclusorio Oriente, acusado por un homicidio de una persona a la que no conoce y que nunca tuvo relación con él. Presunto culpable. Una película de los abogados Roberto Hernández y Laida Negrete. Narra el viacrucis de un hombre procesado por un crimen que no cometió. Solicito a este H Tribunal de a usted, honorable juez, dicte sentencia absolutoria a mi defendido. Que tú fuiste detenido por un delito de homicidio. ¿Cómo fue todo este tema? Estábamos en el 2005, era un 12 de diciembre. Yo venía caminando, acababa de desayunar y bueno, me iba a subir al transporte, entonces caminé a la esquina, me crucé, hay un camellón en la calle en medio y patina un carro tras de mí. Se bajan dos oficiales, me toman por la espalda y me dicen, súbete. Y entonces yo primero todavía no sabía que eran oficiales, ¿no? Entonces me toman por la espalda y me dicen, súbete. Yo pensé que era un secuestro, entonces pues yo estaba como de... Todavía recuerdo haber preguntado, a ver, pero ¿por qué? No, que te subas. Entonces me meten y me meten en la parte de atrás. Quedo justo en medio porque viene un niño de mi lado derecho, de este lado se sube un oficial, los dos de enfrente, y yo quedo en medio y me meten la cabeza entre las piernas. Y entonces yo pensé que estaba siendo secuestrado. Dije, bueno, no tengo ni dinero, no tengo nada, no sé qué va a pasar. Y en eso empiezo a oír el radio, empiezo a oír como estas claves que tienen los policías, 1040 y no sé qué. Entonces dije, bueno, ok, son policías, pues no hay ningún problema, ¿no? Ahorita pues, seguro se equivocaron, a donde lleguemos, ahorita ven que yo no soy, me dejan ir, se acabó. Ellos auténticamente creían que tú habías cometido un delito, ¿no? Lo que sí podemos entender es que supuestamente ellos, el chico que venía arriba de la patrulla fue el que me señala por la espalda. O sea, de lejos y por la espalda es el que supuestamente dice es ese. Entonces, pues sí, vamos a decirlo así, pues imaginemos que sí estaban pensando que yo era el sospechoso. La policía actúa mediante un señalamiento, ¿no? Llevas al testigo ahí en la patrulla, ese fue y lo agarras, ok. Sin hacer un acto previo para ratificar que efectivamente no se esté equivocando la persona, ¿no? ¿Qué pasó en ese proceso, Juan? ¿Quiénes te defendieron? Llegando al reclusorio, justamente, de hecho, mi primera audiencia yo no tenía abogado. Era el abogado de oficio que fue el que se presentó. Entonces llega el abogado de oficio, en mi primera audiencia que tuve, llega y me dice, tú no digas nada, tú no amplías nada, tú no digas nada, fírmale y ya. Le digo, oiga, sí, pero permítame un segundo porque, o sea, déjeme le explico qué está sucediendo porque yo no fui de lo que me están acusando, o sea, yo no entiendo qué está pasando, pero esto no está bien. Me dice, por eso no te preocupes, todo está bien, nomás fírmale y te puedes. Entonces va. En mi segunda audiencia, o sea, yo lo que hice ahí fue firmar las hojas y me fui a mi celda. Y en la segunda audiencia ya apareció mi abogado, que vuelvo a lo mismo, yo estaba adentro, yo no supe quién lo contrató, o sea, cómo apareció ese abogado, de dónde lo agarraron. ¿Qué hacía durante el proceso? ¿Qué te decía o cómo te...? De hecho, haz de cuenta que llegaba y lo que él hacía siempre, casi todas las veces, me decía, todo está bien, tú no te preocupes. No sé si, digo, tú lo sabes, en locutorios tienes, ¿cuánto? 15 minutos aproximadamente, 20 minutos para poder hablar con tu abogado. Entonces yo recuerdo que cuando llegaba él me decía, todo está bien, no te preocupes, todo está bien. Ya, tú ya te vas porque pues tú eres inocente, no hay ni una sola prueba porque pues tú no eres, entonces ya te vas. Entonces yo en mi lógica decía, por supuesto, pues si yo no fui, claro, yo ya me voy. Entonces, bueno, pues sí está bien, aunque debo de decirlo porque me parece que es una parte bien importante que la gente que sufre este tipo de cosas no ve. Yo sospechaba que algo estaba mal porque él nunca me hablaba. Yo le preguntaba cosas, le decía, oiga, pero mire, está pasando esto, oiga, mire, pero, o sea, ¿por qué me están acusando si yo ni siquiera cuadro en la descripción de la persona? Y él me decía, todo está bien, no te preocupes, tú ya te vas. Entonces, muchas veces yo me di cuenta que no estaba bien y le decía a la hora a mi esposa, le decía, oye, no, es que este señor llega y me dice que todo va bien, que todo va bien. Pues yo no le creo nada, pero la verdad es que me sucedió algo muy extraño. Yo decía, ok, yo no soy el que sabe.
el abogado es el que sabe, entonces yo cómo le voy a debatir al abogado que es el que, pues es el que sabe. Fue más o menos así como te detienen, como te procesan y como que al final te sentencian. ¿A cuántos años te sentenciaron en ese procedimiento penal? 20 años, 2 meses, 5 días, algo así. Y a partir de ahí, que es algo muy interesante para mí, aparecen los documentalistas. Sí. En ese inter de que te sentencian a que vas a la apelación. Así es. ¿Cómo le hizo tu familia? Y eso es algo que todo el mundo pregunta. ¿Cómo le hace tu familia para conseguir a estas personas que pudieran ayudarles? Había un amigo que se llamaba Marco. Este amigo patinaba. Mientras yo bailaba break en un tapetito, nosotros practicábamos break, él patinaba con otro amigo. Roberto y Laida hacen un cortometraje que se llama El Túnel, que seguramente ya... Sí, es muy famoso, claro. Por supuesto. Entonces hacen un documental que se llama El Túnel, en donde llegan, graban a personas dentro de la prisión, y dentro de esta plática que tienen con los presos, Marco tiene la suerte de hablar con ellos. Marco sale libre, sale en el periódico. De hecho, mis amigos ven que sale en el periódico donde dice, un chico fue ayudado por estas personas que bla, bla, bla. Entonces lo ven y dicen, wow, es el chavo que vive acá atrás, el que patinaba, etcétera, ¿no? Y luego ellos están consiguiendo una camioneta para mover unas bocinas con las que hacían unas fiestas para reunir dinero y llevarme a mí para poder subsistir dentro de la prisión. Y en ese momento justamente quien rentaba la camioneta era Marco. Entonces Marco les dice, oye, ¿para qué quieres la camioneta? No, pues las bocinas, tenemos un amigo en la prisión y pues es una injusticia y estamos ayudándole, viendo qué podemos hacer. Y entonces es cuando Marco dice, a ver, espérame, a mí me ayudaron unas personas y que tal vez los pueden ayudar a ustedes, ten el teléfono, espero no molestar a las personas, pues hablen con ellos. Entonces en realidad fue como un poco de suerte, suerte Sí. y mucho empeño, ¿no? De mis amigos. Es a lo que iba, que no tiene que ver un poco con el tema de que te documenten tu caso, ya con eso vas a obtener la libertad, y también tiene que ver con un momento específico, ¿no? No puede Roberto andar documentando pues todos los casos que pasan en esta ciudad, no puede atenderlos, y no tiene digamos, el tiempo, la capacidad para hacerlo. Pues son cosas, son situaciones muy aleatorias para poder llegar a eso. Entonces, la gente busca a Roberto como una suerte de ayúdame, haz difusión de mi caso, haz difusión de mi asunto, y es muy complicado que lo pueda hacer. Y también me pasa lo mismo, ¿no? Me buscan mucho para decirme, oye, llévame mi caso, ayúdame, está pasando esto, es injusticia, están pasando injusticias, ayúdanos, y se siente una impotencia. No sé si a ti te ha pasado que la gente se ha acercado contigo también para decir, oye, ¿tú conoces a Roberto, por favor? O algo por el estilo. Por supuesto que me pasa, y además te pido disculpas porque los mando contigo ahora. Ahora les digo, mira, yo lamentablemente no soy abogado, me gustaría hacerlo. Segundo, lo más que puedo hacer por ti es explicarte qué hice yo y cómo Roberto me hizo ver que era muy importante que yo me inmiscuyera en mi caso también, porque la gente cree que, pues que lo haga el abogado y ahí a ver que me saque, ¿no? La autodefensa es indispensable, y aquí Toño, en este documental, nos muestra cómo de una condena de 20 años viene una reposición, se videograba su siguiente etapa probatoria, su reposición, y se ve una persona ya aguerrida, ya no se ve una persona pasiva, ya se ve una persona que está queriendo enfrentar la situación de alguna otra manera, defendiéndose, autodefendiéndote, ¿no? ¿Qué es lo que hiciste? Yo recuerdo que sí llegó un momento donde les dije a los del juzgado, ¿sabe qué? Discúlpeme, yo las primeras veces que vine aquí, vine a rogarles que se dieran cuenta que yo era inocente, que les vine a pedir así de súper favor, que hicieran bien su trabajo. Pero la verdad es que hoy no vengo a eso. Hoy he leído el Código Penal, entiendo mis derechos, entiendo lo que tengo que hacer. Entonces, hoy no vengo a ver si me dan la chance de que a ver si quieren trabajar. O sea, ahora vengo a decir lo que tengo que decir y como lo tengo que decir. Obviamente todo esto pues apoyado por mucha gente, ¿no? Que era la que me ayudaba. Mucha gente va a pedir su inocencia y por favor, mi inocencia, reconózcame mi inocencia. No, se exige, eso es una exigencia, y más, tiene que ser una exigencia aparejada con indignación, porque eres una persona inocente que está siendo
afectada duramente por la gente, los policías, por las autoridades judiciales, ministeriales, y no eres capaz de exigir y tienes que pelear. Entonces, si bien hay un comportamiento que tienes que guardar, pues eso no está alejado de que puedas ser exigente con todas las personas que te rodean, incluyendo tu abogado defensor, que es el tema que quiero puntualizar. Aparece un defensor, toma tu caso de forma gratuita. ¿Y qué tal él? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo viste a Rafael? Es un personaje propiamente, ¿no? La verdad es que a mí primero me daba miedo, o sea, me daba miedo. En la primera es muy alto el señor, Rafael es un señor muy alto. Entonces yo lo veía muy imponente, así como que me achicaba, ¿no? Cuando él me decía, y además te habla muy fuerte, así como habla en el documental, mucha gente me dice, es que actúa y es que no actúa porque así es 24 horas al día, o sea, para todo te habla así. Pero llegó un momento donde me dijo, mira, te voy a decir una cosa, yo te voy a empezar a defender y a la primera mentira que yo te encuentre, dejo el caso. O sea, a mí no me interesa defender a alguien que no es inocente. Por supuesto, pues hagámoslo. O sea, comencé como a verlo cómo era, ¿no? Porque también eso me daba confianza, el ver cómo se peleaba en el juzgado, cómo preguntaba. Me acuerdo que dice una grosería, ¿no? Cuando me dice, tú diles que fiu, 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 yo no iba así de, pues a mí me daba pena, ¿no? Pero, o sea, el ser así me hacía también entender eso, que lo que tú estabas diciendo, ¿no? O sea, la manera en que él defendía, eso también me daba a mí un poco de valor y decir, pues sí, cierto, ¿no? O sea, está mintiendo y ¿por qué le voy a estar hablando así como de, ay, buenas tardes? Lo primero que Rafael Heredia me dijo es, yo no te prometo que te vas, porque yo no soy mago ni soy el juez para decidirlo. Yo te prometo que junto contigo hagamos nuestro mejor esfuerzo. ¿Qué te parece? Perfecto. No, que es una cuestión muy ética, la de trabajar con tu cliente, ¿no? Rafael, algo me gusta que él, con su agresividad, con su forma, digamos, imponente de pararse, pues también te motivó a que tú también lo hicieras, o sea, te jaló, dijo, oye, pues tú también dales, o sea, eso me pasa mucho a mí también en mis audiencias. Mis clientes me ven tan bravo que también de repente ellos empiezan a ponerse bravos con el juez y yo tengo que controlar un poquito diciéndole, a ver, tranquilo, yo me pongo bravo porque yo sé hasta dónde me puedo poner bravo. Bueno, Heredia hace un interrogatorio en ese entonces a los testigos. Había un testigo clave, el que no ha visto el documental, que lo vea, ahí lo voy a dejar en mi canal de YouTube, voy a dejar ahí la descripción, voy a dejar la descripción para que puedan ir rápidamente a ver ese video. Dura 1 hora 45 minutos el documental más o menos. Entonces, Heredia hace un interrogatorio al testigo principal. Había un solo testigo en tu procedimiento, que es el que te reconoce como la persona que, pues en todo caso, estuvo en el momento en el que mataron a su familiar. Y ese interrogatorio, qué difícil era. ¿Te diste cuenta qué difícil era interrogar a las personas? Sí, claro. Porque en ese entonces, pues no permitían el contrainterrogatorio, todo era a preguntas, digamos, abiertas, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, y adicionalmente nada podías preguntar que estuviera lejos de lo que ya se había establecido en el expediente. Si tú querías preguntarle de otra cosa y no estaba en el expediente, no se podía preguntar. Si tú querías preguntar cerrado con contrainterrogatorio, dígame si es verdad esto, no podías porque era una pregunta inductiva, le estaba diciendo la respuesta. Si le preguntabas abierto, pues entonces es la única forma en la que te toleraban pasando las preguntas. Era muy difícil. ¿Cómo te sentías? Porque no funcionaba el interrogatorio, se notaba que no funcionaba, o sea, les preguntaban y no funcionaba nada, venían muy bien preparados. Pues sí, recuerdo que me explicaban todo esto de que es que no es fácil, no podemos preguntar, pero tú sí. Entonces decían, tú sí puedes, por eso tú te tienes pero desde el principio ustedes sabían que con el interrogatorio de Heredia no iban a solucionar la situación. Pues no lo sabíamos, pero estábamos como ávidos de saber que es muy difícil que puedan contestar algo como lo que explicabas, que no puedes preguntar cosas muy directas hacia un punto que no está en el expediente, todo tiene que ir sobre de lo que hay ahí, etcétera, etcétera. De lo que hay ahí, que ellos mismos montaron, o sea, ellos hicieron una escena, montaron una escena y solo le podías preguntar respecto de la escena que ellos montaron. Entonces, si había una opción distinta o alguna posibilidad distinta a lo que estaba escrito, no se podía hacer. Me pareció algo en el documental, algo interesante cuando dice, a ver, dígame la media afiliación de Antonio, dígame pero
pero se nota en su cara que lo sacó así nada más porque dijo, bueno, pues a ver qué se me ocurre en este momento, estoy tan acorralado que a ver qué se me ocurre, pues dígame la media afiliación, ¿no? Y se aferra ahí con el juez, que me dé la media afiliación, y agáchate tú, te dice, agáchate, Toño, agáchate. Sí, sí, digamos lo que, como tú dices, ¿no? De pronto el sistema es el que te orilla un poco como a sacar ese tipo de, pues yo le llamaría genialidades, ¿no? De pronto es, ¿por qué? Pues porque sabíamos cosas como que había 3 retratos hablados, ¿no? Que los desaparecieron, o 2 retratos hablados, que los desaparecieron porque no se parecían a mí. Entonces, digamos que todo eso hilado era a donde te llevaba esa pregunta que decía, a ver, deme la media afiliación. ¿Por qué? Porque 3 personas sí conocías, 2 personas hiciste retrato hablado y ninguna es el retrato hablado. Sí, pero era difícil porque además ni los retratos hablados estaban en el expediente y además te pide la media afiliación cuando te tiene ya rato viéndote de frente, o sea, Claro. tiene rato ya viéndote, entonces es como si ahorita te digo, dime mi media afiliación, Toño, entonces lo estás viendo rápido, ¿no? Entonces fue algo, para mí fue un acto de desesperación de no poder avanzar, porque el mismo sistema te lo impedía, no se trataba de Rafael Heredia. Cada que preguntaba a él, pues se iba complementando más, cuando yo vi cuando le hizo esto, sí, yo vi cuando llegó, iba ratificando más lo que iban diciendo, eso es lo que pasaba, no es un problema de técnica, es un problema que no teníamos los defensores herramientas para preguntar. Entonces, haz de cuenta, defiéndelo con los brazos atados y ahora le hacía cabezazos como puedas. O sea, era imposible, porque cada que le preguntas a un testigo, y usted vio el arma si la vi, y usted vio qué color era negra, o sea, no había forma de hacer que el testigo pues cayera, era muy complicado. Por eso muchas veces en ese entonces optábamos que por mejor no interrogar, porque decían, entre más interroga, más lo hunde a su cliente, licenciado, más lo está hundiendo. Y eso es algo que pasaba, o sea, yo noté, digamos, el lenguaje corporal del abogado, estaba al principio bien y de repente cuando empieza a caer el ánimo, se siente, eso pasa ahorita y pasaba en ese entonces. Tu caso fue algo muy importante porque podemos decir que fue la primera audiencia de juicios orales, ¿no? Por así decirlo, porque el juez estaba presente en tu audiencia, cosa que no pasaba en ningún asunto. Los jueces estaban en su oficina y con los secretarios atendían las diligencias. Había publicidad en tanto que pues todo México se iba a enterar de lo que iba a suceder en esa sala de audiencias. Sí, pues súper extraño. Además había gente que decía, ¿no? Que por qué habían puesto al juez. Y de hecho me parece que el juez creo quiso estar ahí o recibió la orden, no lo sé. Y lo de la toga lo decidió él. O sea, claro, tienes razón. Fíjate, eso no lo había notado. Es un punto muy interesante. Usaba una toga, cosa que ningún juez en ese momento, 2005, 2006, realmente lo usaba. Llega tu sentencia de primera instancia ya después de la reposición, después de todas las cámaras, este abogado nuevo, famoso, se te repite la sentencia, te vuelven a poner 20 años de prisión, a pesar de todo el documental y todo el relajo que se había hecho en torno a ese juicio. Dice ahí una persona de tu familia o de la gente que se estaba apoyando, dice, no es justo, ¿por qué no hacen las leyes bien? Me llamó mucho la atención ese comentario, Toño, porque tiene toda la razón, o sea, la ley estaba mal hecha. Era la ley la que estaba mal. ¿Qué pasó por tu cabeza cuando te sentencian a 20 años después de todo esto? La verdad es que sí me impactó de nuevo, porque yo llevaba la esperanza. No, y a tu familia más, ¿no? Tenías en ese momento tu esposa estaba embarazada. Claro, no, y la sentencia. De lo que habíamos luchado, ¿no? Porque yo recuerdo que, por ejemplo, mi esposa me llegó a contar, porque yo no sabía, pero hubo veces que mi esposa salía así embarazada del reclusorio y se tenía que ir caminando hasta la casa porque no traía ni para el pecero. No, entonces, la verdad es que fue así una lucha, pues con mucho sufrimiento de toda mi familia, de mis amigos, de los vecinos. Entonces te la vuelven a dar y te quedas como, ¿cómo puede ser posible que después de tanta pelea y demostrarles la inocencia digan, no, te quedas? La verdad es que sí está, ahí voy a empezar a llorar. Vamos a cosas más felices. Después de tiempo, Toño, llega la absolución de segunda instancia, ¿no? Apelan, pero hay un paso interesante en esa apelación, que llevan los videos a los magistrados, los videos de la audiencia. Entonces es una apelación donde utilizaron las videograbaciones de la audiencia, que eso es algo también que por primera vez pasaba en México, una apelación con audiencias videograbadas. Ahorita es algo normal, pero antes esa era la primera vez.
Por eso es muy interesante platicar contigo. Si no hubiera habido esos videos, no te hubieran exonerado. ¿Estás de acuerdo conmigo? No, pues, aunque creo que ayudaron, yo creo que también había una parte que era, los agravios ya estaban creados por un verdadero, abogado, ¿no? Ya se estaba presentando todo mejor, etcétera, etcétera. Es decir, creo que sí sumó, o sea, creo que sí Sí sumó. sumó, pero te voy a decir, declinó la balanza, porque al final, en donde el magistrado sí dice que para él sí fue fundamental ver la cara de estas personas, de ver los testigos, porque no es lo mismo el texto frío escrito, porque incluso lo dicen en el propio documental, hay un texto que no refleja lo que pasó en la audiencia, solo refleja algunas palabras. Y que además puede ser interpretativo, lo podrías interpretar como tú quisieras, entonces tú podrías interpretarlo de la manera que le convenga a, vamos a decir, a la parte acusadora o de la manera que le convenga al acusador. No es lo mismo ver realmente la reacción de cada persona mientras habla o se está llevando a cabo la audiencia, que sí, tienes todas las razones. O sea, fue una parte muy, muy importante poder ver quién acusaba, cómo acusaba y qué decían. Sí, porque al final es una suma de todo, pero ese punto yo creo que fue el que hizo que el magistrado al final se inclinara, porque vio el rostro, por ejemplo, del policía, el comportamiento, de cómo se comportaba el policía cuando te enfrentaba en el karaoke, no quería verte a la cara, Y ¿no? que finalmente no hubiera sabido y nunca se hubiera imaginado que el oficial hacía eso. Nunca Sin- se hubiera imaginado que el oficial hacía eso. Entonces, créeme que si había duda, decir que hay duda razonable es decir que el juicio estaba parejo. Y entonces en algún momento dice el magistrado, estuvimos 8 horas discutiendo el caso, uno dice que sí, yo digo que no, o sea, había una polémica, entonces fue muy polémico la decisión del magistrado de apelación. Tan polémica es que solo un punto fue que para mí el que inclina la balanza, que es la posibilidad de videograbar. Y eso da mucha importancia porque en este sistema que tenemos ahorita de justicia penal, pues la videograbación es algo con lo que también la autoridad judicial está resolviendo los casos, está inclinando balanzas a favor o en contra. ¿Qué pasó contigo después para irnos ya al final? ¿Sales de la cárcel? ¿Por qué había tanta gente cuando recibiéndote así como un superhéroe? ¿Todavía el documental no salía a la luz pública o sí? No, claro que no. No, el documental tardó como 3 años en salir. Cuando yo salgo de la cárcel, no solo me estaban esperando a mí, ¿eh? O sea, me quede claro. Pero sí oí muchos gritos de gente, o sea, sí como que tenías mucho apoyo, ¿no? Mucha porra ahí. De hecho, ahí estaban algunos amigos, estaba mi mamá, pero había más gente que estaba esperando a sus propios familiares, ¿me entiendes? Y yo creo que de hecho creo que es una práctica que se lleva a cabo cuando sale uno del reclusorio, como que la demás gente te aplaude, ¿me entiendes? Porque ellos Ok, mismos, ok. ellos No mismos, era toda la gente, no era todo el grupo, era tuyo. no, claro que no había. Parecía así como si hubiera un gentío esperando a Toño, ¿no? Que ya trajo su porra, ¿no? Sí, No, sí. no, sí estaban mis amigos, mi familia, pero había mucho más gente que es la que también está esperando a los demás, porque ese día salían junto conmigo, yo vi unos 13, 15 personas, entonces Ok, pues no había tanta gente. sí. Claro. Oye, ¿y qué pasó después contigo? O sea, ¿cómo te fue en la vida, Toño, después de este trance tan duro? Fueron muchos años de prisión, fueron 3 años en prisión. ¿Cómo te fue? Pues mira, para hacerlo bien rápido para la gente, yo cuando salí, pues lo primero que me sucedió es el primer día que llegué a mi casa, intenté dormirme en la cama con la que ahora era mi esposa y le dije, no, ¿sabes qué? No puedo dormir, me voy a dormir en el piso, ¿no? Entonces ella me dijo, no, no te preocupes, pues yo entiendo, ¿no? Y lo que sucedió era que me sentía solo porque yo conviví 2 años y medio con 20 personas y con 700 en un dormitorio y con 13,000 dentro de una cárcel y de pronto estaba con mi esposa y a mí me daba miedo salir, entonces yo me sentía como solo, pero pues como tengo muchos amigos, o sea, estos amigos que me apoyaron y me sacaban, ¿no? Ellos eran lo que intentaban, como sacarme, vamos aquí y se hizo una reunión para celebrar que estás afuera y a mí me costó un poco de trabajo algunos meses. Después de eso, ya empecé yo a salir y a trabajar y la verdad todavía me daba mucho miedo la policía, ¿no? O sea, yo venía caminando, pues te queda un terror psicológico que yo he platicado con mucha gente y gente que ha estado un mes, 2 meses, lo vive.
yo soñaba todos los días que me agarraba la policía, ¿no? Yo despertaba sudando, así chorreando sudor. Y yo me acuerdo que lo que más me pasaba era que yo salía de la cárcel en mi sueño y que yo afuera decía, no manches, me salí, ¿cómo le voy a hacer para meterme? Entonces todo mi sueño era de cómo le voy a hacer para meterme sin que se den cuenta que me salí. ¿Y cómo te fue, digamos, en tu aspecto laboral, en tu vida? ¿Tú te dedicabas a la música, te dedicabas a bailar? Realmente laboral, yo no he tenido, o al menos no he tenido problemas en ese aspecto. Pues la mayoría de la gente tomó muy bien el documental a tu favor, apoyándote. Te hizo muy famoso en un momento dado, ¿no? Muy famoso. Y claro, yo iba en la calle y la gente, pues te saluda, te pide la foto, el autógrafo. Me acuerdo que la gente me pedía autógrafos y yo pues, me daba pena porque yo decía, no, si yo no soy artista, ¿no? O sea, pues, es gente súper amable que te habla o te dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás? De hecho, la gente me dice presunto en la calle, ¿no? Presunto, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, hermano? Y ya lo saludo. Sí, porque mucha gente recuerda este documental, pero ya de la vieja generación, porque, por ejemplo, los chavos, ahora las nuevas generaciones de abogados y eso, y la sociedad pues no lo conoce. Justamente parte de esta convivencia que tenemos, Antonio, es para que las nuevas generaciones sepan de dónde venimos, porque si ustedes no saben de dónde venimos, no valoran lo que tienen en este momento y tampoco saben exigir lo que tenemos. Tenemos que cuidar este sistema que es infinitamente mejor que el anterior, hay que decirlo con todas sus letras, que está retrocediendo y que estén los jóvenes que esto vuelva a enderezarse.